Jiba. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a Cooking Jiba. Estamos aquí hoy para hacer un programa más de estos muy inspirados, buscando informaciones interesantes sobre lo que vamos a hacer. Vamos a hacer hoy un plato de pobres, vamos a así decir, ¿no? Hay varios platos y varios momentos de la historia de la civilización humana en que aparecieron platos geniales, espectaculares, a partir de los pocos recursos que tenía la gente en casa, pues tenía que espabilarse. Pues hoy vamos a hacer una apple crumble o manzana crujiente que fue creada en la Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial, por la escasez del trigo. La gente tenía las manzanas en sus patios o en los pueblos y poca harina, y entonces crearon esta tarta que es deliciosa, ya la veréis. Para esta receta necesitaremos 100 gramos de harina de trigo, 60 gramos de azúcar, en este caso he cogido panela, 65 gramos de mantequilla, un poco de harina de almendra, más o menos unos 30 gramos, 20 gramos de pasas o de arándanos secos, nabius, aquí en Cataluña, 4 manzanas y un poquito de canela. Nenes, vamos allá. Vamos a empezar eso, pero vamos a decir un par de cosas antes. Suscripciones, ¿vale? Inmediatamente, ahora, porque luego te olvidas. Queremos suscripciones y también activar la campanilla, porque así estaréis informados de qué es lo que vamos haciendo por aquí. Y también nos ayudaréis a crecer el número de seguidores y todo eso hará con que YouTube nos lleve más gente. Y también queremos recordar a vocês brasileiros que estão assistindo este vídeo agora, que todos os vídeos que a gente grava estão subtitulados, estão legendados ao português, assim que não precisem ter medo de ficar assistindo isso e achar que não vão entender, ok? Lo podéis acompanhar em los subtítulos abajo, todos os programas desde o princípio. Entonces ahora vamos a ello, ok? Empezaremos con la masa que cubrirá nuestra tarta de manzana. Y lo que vamos a hacer es mezclar el azúcar con la mantequilla y la harina aquí hasta conseguir que se forme una masa homogénea, medio seca, medio quebradiza y que es deliciosa, que es como una farina de una masa de galleta que muy crujiente y que cubrirá las manzanas. Entonces, ya me he lavado las patitas, no voy a ensuciármelas otra vez. Y ahora añado la harina de almendra que teníamos aquí, almendra rallada. La verdad es una mezcla que tenemos del programa de las trufas especiales para el día de San Jordi. Añadimos aquí un poco de pistachos, almendras y coco rallado que tenemos aquí. Eso va a dar un puntito más crujiente a nuestra masa. La idea es que la masa quede así, bastante seca, suelta, no es una masa homogénea, tiene grumos, y eso cuando echemos por encima de la manzana y la metemos en el horno se va a tostar como una galleta y estará delicioso, delicioso. Chiquillos, ¿qué he hecho aquí? Las manzanas golden, ¿vale? Porque son las más dulces que hay y se van a cocinar súper fácil, peladas y cortadas así a trozos gordos. Las vamos a poner en la bandeja de horno, así como están, sin grandes complicaciones. Ponemos aquí y voy a poner un poquito del arándano, o puede ser uva pasa también, lo que tengáis, como queráis, lo que sea más fácil. Es nada más que para dar un puntito un poco ácido, un poco distinto, que las pasas van muy bien con las manzanas. Entonces aquí así mismo pondremos un poquito de canela y ya con eso es suficiente, no hace falta mucho. Mezclamos un poquito y eso de aquí la vamos a cubrir con nuestro crumble, ¿okay? Que como os habéis fijado es una masa muy seca,
que tiene un poco de mantequilla y que cuando se cocine se va a cocinar como una galleta y será crujiente al extremo y deliciosa. Eso de aquí, como está, tal cual, el concepto de un plato de pobres, que la gente no tenía dinero para comprar mucho trigo o no tenía trigo disponible para comprar, pues invirtieron la tarta, la base queda por encima, no necesita mucha harina y estará crujiente y deliciosa. La vamos a llevar al horno a 180 grados, más o menos 30 o 40 minutos, entre 30 y 40. Ya comprobaremos, os voy enseñando cómo está y veréis qué rica y deliciosa. Ya está, ha estado exactamente 35 minutos en el horno y como veis aquí la manzana está hecha y el crumble que está por encima está aquí crujiente, la galletita. Ahora la vamos a sacar aquí para que veáis qué maravilla, qué postre más interesante que hemos hecho hoy, porque se va mezclando la manzana con la galleta y es así, regular y delicioso. Pues mirad eso, qué bonito. Súper rico. ¡Tarán! Aquí lo tenemos. Quiero probar eso para que veáis mi cara de contento. Está muy caliente todavía. Es delicioso. Cruk. El crumble, la manzana está asada, sin azúcar. El crumble tiene muy poco azúcar, como habéis visto. Está delicioso, súper saludable. Perfil ideal, perfecto para lo que solemos hacer en Cooking Jiba. Espero que os haya gustado. Espero veros muy pronto, otra vez, semana que viene. Pero antes de iros, ahí abajo, no olvidéis dejar el like, suscripciones al canal, déjame algún comentario, por favor, que hay mucha gente que está pasando por aquí, yo no sé quién es, entonces si dejas ahí algún comentario en plan, ¡hey, la coliflor! La chica, la vecina de la frutería aquí de al lado, que me encanta, que me pide la coliflor cuando quiere la col rellena. Pero eso, dejadme un comentario que nos ayudará mucho. YouTube verá tránsito por nuestro canal y verá que la gente interactúa con nosotros, ¿vale? Espero veros muy pronto y acordaros de una cosa, que el camino hacia el corazón pasa por el estómago. Comer bien, por favor. Un beso muy grande. Hasta luego. Cooking Jiba.